Muchas gracias a todos por asistir, gracias a la Dirección Nacional del Movimiento Pro Ciudadano que me acompaña. Hay un amigo mío del sector asegurador que dice que no hay una fortuna, por más fuerte que sea, que aguante un gobierno en contra. Y eso es lo que ha pasado con el sector bancario, que en los últimos años ha tenido al gobierno y a sus políticas en contra. El sector bancario representaba en el 2014, 2015, 2016 entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto. Hoy, en el 2018, pasó a 3,2 y las últimas cifras que se conocen es de 1,2 del Producto Interno Bruto en el 2019. Eso es prácticamente la desaparición del sector bancario. Y usted quiere saber si un país y si una economía va bien, tiene que mirar los números de la banca. Si la banca va bien, entonces ese país va bien. No es el caso del sector bancario venezolano. Y ustedes me preguntarán, ¿a qué se debe eso? Miren, el gobierno ha intentado en los últimos años, a través de un mecanismo que se llama el encaje legal bancario obligatorio, que es recoger parte de los fondos, de los depósitos que están en la banca y llevarlos al Banco Central de Venezuela. En todas partes del mundo se hace eso, ¿no? Y se utiliza ese encaje legal prácticamente entre un 8% y 20%, que es más o menos el promedio de América Latina, para en momentos de situaciones de riesgo del sector o en momentos de emergencia poner esos dineros al servicio del sector bancarizado. Dicho de otra forma, por ejemplo, en República Dominicana, donde el encaje legal bancario es de 20%, durante la pandemia liberaron parte de esos fondos del gobierno para que la banca pudiera entregar créditos relacionados con el sector salud y ayudar a combatir la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? En Venezuela, con el argumento de controlar la inflación, que es el impuesto encubierto que pagamos todos los venezolanos, el gobierno ha incrementado el encaje legal obligatorio, bajo el argumento que aumentando ese encaje legal, que es el más alto del mundo, ha llegado a estar en 93% en el año 2018-2019, después pasó a 90% y recientemente con una pequeña reducción que hizo el gobierno pasó a 75%. Dicho de otra forma, de cada $10 que ingresan al sistema bancario, entre 7 y 9 pasan a manos del gobierno en el Banco Central. Y ustedes me dirán, ¿y qué hace el gobierno con eso? Nada. Y ustedes me dirán, ¿y cómo repercute eso en la vida diaria del venezolano? Bueno, pues sencillamente eso impide que los bancos tengan dinero para prestar, que es el principal negocio de los bancos. El principal negocio de los bancos es la intermediación financiera, prestarle a la gente y cobrarles un porcentaje por eso. Sin embargo, en Venezuela no lo puede hacer porque cuando una persona que quiere comprar un carro, que quiere comprar una casa, que quiere montar un negocio, va a la banca no tiene dinero para prestarle porque todo lo ha puesto en el Banco Central de Venezuela y apenas puede prestar entre el 10 y el 15%, que es lo que permite el Estado venezolano. De manera que el Estado venezolano ha acabado con el crédito en Venezuela. Y al acabar con el crédito en Venezuela está acabando con la producción, porque no está incentivando la producción. ¿Y quién sufre? En una economía que está dolarizada de facto, donde un taxista cobra todos los días $5 o un mototaxista $5, $10 por una carrera. Sufre esa persona que no puede comprar una moto a crédito y que tiene como pagarla porque cobra en dólares, no porque la banca no quiere, porque ese es el negocio de la banca, porque el gobierno no los deja. Bajo el argumento de que a través de ese mecanismo controla la inflación. Y yo quiero demostrarles que eso no es verdad. En este gráfico, que está tomado con números del Banco Central de Venezuela, ustedes están viendo el comportamiento desde 1960 hasta esta fecha que está aquí, que es 2018. Ese encaje legal obligatorio bancario nunca pasó del 25%, como lo ven. De la década de los 60 hasta el año 2018 se mantuvo entre 16 y 21%. Luego al año siguiente subió a 31%, el 2019 a 57%,
y bueno, en el 2018 que lo dispararon a 93%. Y la pregunta es, ¿y durante esta fecha hubo los niveles de inflación que ha habido durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro? La respuesta es obvia, no, porque es que la inflación no es una creación de los banqueros ni de la empresa privada, la inflación es una creación de los gobiernos, que crea dos tipos de inflación. Una, creando dinero inorgánico, imprimiendo dinero sin respaldo, y la otra, la inflación por el miedo, por desconfianza en la economía. Y eso es responsabilidad, repito, del gobierno, no de la banca. Entonces el gobierno, sí es cierto, ha estabilizado un poco de la inflación, pero a costa del crédito. Y si no hay crédito, no hay incentivo a la producción. A pesar de eso, de la enorme persecución que tiene la banca, como se ve en este gráfico, la banca, según números del propio Banco Central de Venezuela, ha entregado créditos, ¿no? Que van, no voy a nombrar los bancos para no hacerle publicidad, pero que van de los 81 hasta los 30 millones en el primer trimestre de este año. Por supuesto, esos créditos de la banca venezolana no se comparan con otros como la de Estados Unidos y Colombia, porque sencillamente allí no hay esas regulaciones que hay en Venezuela. Entonces, en Venezuela no hay crédito y eso afecta al ciudadano común, al pequeño empresario, al emprendedor que quiere montar una empresa. Entonces, el gobierno está afectando a los banqueros, pero están sufriendo no los banqueros primero, están sufriendo los ciudadanos comunes primero y después los banqueros, porque los ciudadanos comunes necesitan más el crédito que los banqueros de prestarle. Y si hubiese la capacidad de que no tuviésemos, me preguntarán ustedes, bueno, Leoceni, ¿cuál debe ser el encaje legal obligatorio bancario óptimo? Que hoy está en 73%, es muy alto. De cada 100 dólares, aproximadamente 73 se queda en el Banco Central, que entran a la banca. Bueno, yo les diría, en América Latina, salvo pequeñas excepciones, ese encaje legal no pasa del 15%. Y históricamente en Venezuela no pasó del 20%. Entonces allí hay una respuesta. Venezuela tiene un gran problema, que es el problema de la confianza. Y para recuperar la confianza, no solamente se tienen que levantar las sanciones económicas, que son efectivamente un problema, no solamente para el gobierno, sino para el sector bancario y el sector privado. Como nosotros siempre hemos dicho, las sanciones no solamente hacen daño al gobierno, las sanciones hacen daño a la banca, porque han impedido que Venezuela tenga acceso al crédito internacional. Pero una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es incentivar la producción, y no puede incentivar la producción interna con un encaje legal obligatorio tan alto que impide que los bancos puedan prestarle a los ciudadanos comunes. Muchas gracias. Dirigente, quisiera consultar sobre la decisión del Tribunal del Reino Unido respecto al oro venezolano. ¿Cuál es la postura que asume el Partido Pro Ciudadano respecto a esto cuando ellos informan bajo esa sentencia de que aún el gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, continuará controlando estas recursos? Yo tengo una respuesta técnica para eso, no política. Uno, para temas de negocios, los Estados Unidos se entienden con el presidente Maduro, que entiendo parece ser para Estados Unidos el presidente que tiene control sobre el país. Número dos, la sentencia de Reino Unido no entrega el manejo del oro ni a Maduro ni al exdiputado Juan Guaidó. Entonces, esa sentencia, a mi entender, al único que beneficia es a Reino Unido y nos perjudica a los venezolanos que apoyan a la oposición y a los venezolanos que apoyan al gobierno. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muchas gracias y disculpa la tardanza. No, no se preocupe. Quería preguntarle justamente si ha tenido algún tipo de acercamiento con la Alianza Democrática o con la Unión Democrática para un eventual proceso de elecciones primarias. Número uno, yo estoy inhabilitado políticamente por el gobierno del presidente Maduro. Número dos, mantengo contacto tanto con la Alianza Democrática, porque hacemos vida en ella, aunque somos los hijos rebeldes de la Alianza Democrática, y mantenemos contacto con la alianza que apoya a Juan Guaidó a través de Freddy Guevara. Yo creo que el país en este momento, estamos en el 2022, faltan 2 años para las elecciones. Yo creo que el país está pidiendo discusiones más urgentes, que son económicas y no políticas. Pero como los políticos andan desconectados de la realidad.
y tiene de repente su partido en visto a alguien que pueda representarlo. Esa discusión la va a dar ProCiudadanos meses antes de las elecciones. Mientras tanto, ProCiudadanos está abocado a problemas que le atañen al país y que todo el mundo quiere discutir, como el deja del encaje legal al bancario, el matrimonio que se casó y no puede tener una casa porque no tiene crédito, el que quiere comprar un carro, el tema de las aerolíneas, que por cierto, ya está por llegar el combustible Avegas, que fue la última rueda de prensa que nosotros dimos. Hay más de 600 aviones que sirven para la agroindustria, para fumigar cultivos que están parados por falta del combustible Avegas. Esos son los problemas que tenemos que discutir en Venezuela. No problemas abstractos sobre la aspiración que tiene un político a hacer tal cosa, porque todos tenemos aspiraciones. Tú tenías aspiraciones de ser periodista, los compañeros de ser camarógrafo, yo de ser editor, y esas aspiraciones personales son muy buenas y son legítimas, pero las aspiraciones personales no pueden ser puestas por encima de las urgencias del país. Y el único problema que tiene Venezuela hoy no es el presidente, es el modelo económico. Y las discusiones que tenemos que dar los políticos es sobre el modelo económico y la mejoría de la economía urgentemente para chavistas y opositores. Muchas gracias. Una pregunta, ¿crees en la unificación de los partidos políticos en Venezuela? Es que es difícil que yo creo en la unidad. Lo que no creo es que todos tenemos que pensar igual. Por ejemplo, debería haber en Venezuela unas primarias sobre los liberales, debería haber una primaria sobre los socialdemócratas y debería haber una primaria sobre los socialistas. Porque, por ejemplo, como ProCiudadanos y 20 Venezuela, por ejemplo, que dicen ser dos partidos liberales, se van a medir en unas primarias con gente de la socialdemocracia. No tiene sentido, porque la socialdemocracia no defiende lo que yo estoy defendiendo hoy en esta rueda de prensa, que es la libre empresa, el sector privado. La socialdemocracia defiende la asociación entre el privado y el Estado. El socialismo defiende al Estado. Yo no defiendo nada de eso. Entonces, yo lo que creo es que en Venezuela tienen que salir del closet los políticos y decir que son. Yo, por ejemplo, soy una persona de derecha, liberal en lo económico, y lo digo abiertamente. ¿Qué es lo que son los socialdemócratas? Defienden el estatismo en componenda con la empresa privada. ¿Qué son los socialistas? Para que la gente pueda decidir no sobre si una persona es simpática o no, sino sobre las ideas pertinentes que tiene para el país. Me han complicado la rueda de prensa ustedes. Sobre el acercamiento de esta organización o el intento de acercamiento de esta organización entre la Organización de Estados Americanos con la Administración de Nicolás Maduro. ¿Nos podría confirmar usted si ha tenido algún resultado? Bueno, sobre eso no puedo decir mucho, como ustedes entenderán. Ahora, lo único que puedo decir es que yo estoy lo suficientemente cuerdo como para no dar un paso de esa naturaleza sin haber tenido contactos con el gobierno nacional y con la organización.